Imagina que te encuentras en un bosque helado del este de Francia. Es enero de 1945. La temperatura ha caído muy por debajo de cero y la nieve es tan espesa que engulle el sonido. Detrás de ti, tus hombres, lo que queda de ellos, se retiran entre los árboles, ensangrentados, exhaustos y superados en armamento. Frente a ti, surgiendo entre la niebla blanca de la bolsa de Colmar, se alza una fuerza de aproximadamente 250 soldados alemanes, 6 tanques y un muro de fuego de ametralladora tan denso que arranca la corteza de los árboles a tu alrededor. Todos los instintos racionales del cuerpo humano gritan una sola palabra: corre. Pero un hombre no corre. Se sube a un cazacarros en llamas, un vehículo tan acribillado por el fuego enemigo que podría explotar en cualquier momento. Toma la ametralladora montada en su torreta y comienza a disparar. Solo, durante casi una hora, contra todo un batallón. Esto no es ficción. No es una exageración de Hollywood. Esto ocurrió el 26 de enero de 1945 en los bosques de los Vosgos, en Alsacia, Francia. Y el hombre que estaba de pie sobre aquella máquina en llamas era un joven de 20 años de Texas que pesaba apenas 51 kilos, a quien varias personas con autoridad le habían dicho repetidamente que era demasiado pequeño, demasiado joven y demasiado frágil para ser soldado. Su nombre era Audie Leon Murphy, y lo que hizo ese día lo convertiría en el soldado de combate estadounidense más condecorado de toda la historia del ejército de los Estados Unidos. Pero para entender por qué un solo hombre se enfrentó a un batallón, hay que entender cómo era la guerra en Europa en enero de 1945. Hay que entender el peso de 3 años de combate que recaía sobre un muchacho que nunca debería haber estado allí. Y hay que entender algo sobre ese tipo de valentía particular, casi incomprensible, que no nace en campos de entrenamiento ni academias militares, la que se forja la pobreza y el dolor, moldeada por la pérdida y finalmente desatada en un momento que la historia jamás olvidará. Para el invierno de 1944 y principios de 1945, el avance aliado por Europa se había estancado de maneras que los generales no habían admitido públicamente. La liberación de Francia, que había parecido una marcha triunfal tras el día de junio de 1944, se había topado de frente con un ejército alemán que se negaba a colapsar. La batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva de Hitler, lanzada el 16 de diciembre de 1944, había costado a los aliados más de 75.000 bajas en poco más de un mes. Las divisiones estadounidenses estaban exhaustas, con suministros insuficientes y combatiendo en condiciones climáticas que convertían el campo europeo en un infierno helado. En la región de Alsacia, al este de Francia, a lo largo del río Rin, la situación era especialmente crítica. Los alemanes habían establecido una bolsa fortificada alrededor de la ciudad de Colmar, conocida por los historiadores como la Bolsa de Colmar, donde aproximadamente 22.000 soldados alemanes permanecían atrincherados, negándose a rendirse y llevando a cabo agresivos contraataques que causaban la muerte de cientos de soldados estadounidenses y franceses cada semana. La bolsa tenía aproximadamente 88 kilómetros de largo y 48 kilómetros de profundidad en su punto más ancho. Eliminarla era crucial. Había que cruzar el Rin. Había que entrar en Alemania. Pero primero, había que destruir la Bolsa de Colmar. La tercera división de infantería, conocida como la Roca del Marne y una de las divisiones más curtidas en combate del ejército estadounidense, fue asignada a esa misión. Habían estado luchando sin descanso desde el desembarco en el norte de África en noviembre de 1942. Para enero de 1945, los hombres de la tercera división de infantería ya no eran soldados novatos. Eran veteranos, sí, pero veteranos desgastados hasta la médula. La división había sufrido más bajas que casi cualquier otra unidad estadounidense en todo el teatro de operaciones europeo. Algunas compañías de fusileros habían sido aniquiladas y reconstituidas 2 o 3 veces. En medio de esta gélida, brutal y agotadora campaña, apareció un joven subteniente que no era ajeno a la dureza de la guerra. Un joven que, para cuando se encontraba sobre aquel cazacarros en llamas en enero de 1945, ya llevaba aproximadamente 2 años y medio en combate, había sido herido 2 veces, había visto morir a la mayoría de sus amigos más cercanos y cargaba en su interior un dolor tan inmenso que algunos que lo conocían sospechaban que era el dolor, más que la valentía, lo que lo impulsaba a actuar como lo hizo. Audie Leon Murphy nació el 20 de junio de 1924 en Kingston, una pequeña comunidad agrícola del condado de Hunt, Texas. Fue el séptimo de 12 hijos de Emmett Berry Murphy y Josibel Killian Murphy.
Su padre era parcero, un hombre que trabajaba tierras que no le pertenecían, que debía más de lo que ganaba y que, finalmente, simplemente se marchó, dejando a su esposa e hijos a su suerte. Audie creció en una pobreza tan absoluta, tan extrema, tan total, que resulta casi imposible de describir a un lector estadounidense actual. Había días sin comida, había inviernos sin ropa adecuada, recogía algodón, cazaba ardillas y conejos con un rifle calibre .22 para alimentar a sus hermanos, y se convirtió, por pura necesidad, en un tirador excepcional. Cuando era adolescente, podía acertar a un conejo en movimiento distancia con una precisión que dejaba atónitos a los hombres mayores del condado. Era pequeño, medía 1,65 centímetros. En su momento más delgado, apenas pesaba 45 kilos. Pero era rápido y preciso, y durante sus años de pobreza rural había desarrollado una cualidad que le sería más útil en combate que cualquier atributo físico, la capacidad de mantener la calma absoluta bajo presión. Cuando uno caza para alimentarse en lugar por deporte, cuando fallar un disparo significa que tus hermanos y hermanas pasarán hambre esa noche, uno aprende a concentrarse de otra manera. Una concentración fría, clara y decidida. En 1941, cuando Audie tenía 16 años, ocurrieron dos cosas. Su madre falleció, agotada por la pobreza, los partos y la crueldad de una vida que apenas le había concedido consuelo. Y Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Audie ayudó a que sus hermanos menores fueran internados en un orfanato. Y entonces, con apenas 17 años, se alistó en el ejército. Los marines lo rechazaron. Demasiado pequeño. Los paracaidistas lo rechazaron. Demasiado pequeño. El cuerpo aéreo del ejército lo rechazó. Por la misma razón. Finalmente, tras convencer a su hermana de que alterara su partida de nacimiento para cambiar su edad, Audie Murphy fue aceptada en el ejército de los Estados Unidos como soldado de infantería. Según se cuenta, el reclutador que lo atendió le sugirió que solicitara un puesto de cocinero. Murphy se negó. Quería luchar. Si alguien hubiera visto a ese adolescente flacucho de Texas y hubiera predicho que en 3 años luciría 27 medallas, incluida la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de los Estados Unidos, se habrían reído de él. La trayectoria bélica de Murphy comenzó en el norte de África en 1943, continuó con la invasión aliada de Sicilia en julio de ese mismo año, luego con la brutal marcha por la península italiana, finalmente, con la invasión del sur de Francia en agosto de 1944, la Operación Dragón, en la que la Tercera División de Infantería desembarcó en las playas de la Riviera Francesa y comenzó su avance hacia el norte. Para cuando la división llegó al Valle del Rin a finales de 1944, Murphy había ascendido al rango de subteniente, una trayectoria casi insólita para un soldado raso de su condición. Se lo había ganado en combate, no por contactos, ni por educación, sino por una capacidad para luchar bajo fuego que sus compañeros describían de forma constante, como algo que iba más allá del valor ordinario. Para entonces, ya había recibido la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta de Estados Unidos, otorgada por heroísmo extraordinario. Ya había resultado herido. Ya había liderado cargas que, según cualquier criterio razonable, deberían haberle costado la vida. Pero lo que impulsaba a Audie Murphy no era un deseo de muerte ni imprudencia. Sus compañeros notaron algo más específico. Era extraordinariamente cuidadoso con sus hombres. Calculaba, reflexionaba, y luego, una vez que terminaba de reflexionar, actuaba con una rapidez y una contundencia que dejaban atónitos tanto enemigos como aliados. Para enero de 1945, Murphy había perdido a más seres queridos que la mayoría de los hombres en toda una vida. Uno de sus amigos más cercanos, Latie Tipton, un compañero soldado que había luchado junto a Murphy desde las primeras campañas, había muerto apenas unas semanas antes en una emboscada particularmente cruel. Murphy lo había presenciado. Había visto morir a otros amigos en Sicilia, en Italia, en los combates por toda Francia. El dolor no lo había vuelto imprudente, pero, según el testimonio de quienes mejor lo conocían, le había arrebatado algo, parte del miedo, parte del instinto de supervivencia que lleva a los hombres comunes a elegir la supervivencia antes que el sacrificio. Tenía 20 años, llevaba más de 2 años en la guerra, y estaba a punto de afrontar la hora más importante de su vida. 26 de enero de 1945. El bosque de los Vosgos, cerca de Oldswil, Alsacia, Francia.
Temperatura muy por debajo del punto de congelación. Nieve en el suelo. Hielo en todas las superficies. La Compañía B del primer batallón del 15º Regimiento de Infantería de la Tercera División de Infantería mantenía una posición al borde de un bosque con vistas a un campo nevado. Murphy comandaba la compañía, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Los combates de los días anteriores habían reducido su unidad a unos 37 hombres en condiciones de luchar. Estaban atrincherados junto a la línea de árboles, a la espera. Lo que les esperaba aquella mañana no era una patrulla ni un sondeo. Los alemanes habían desplegado importantes fuerzas para retomar este sector. 2 compañías de infantería alemana, unos 250 hombres, apoyadas por 6 tanques Panzer y varios cazacarros, emergieron de la niebla matutina y comenzaron a avanzar a través del campo abierto hacia la posición estadounidense. Murphy envió a sus hombres de vuelta. Les ordenó que se retiraran al bosque. Solicitó apoyo de artillería, dirigiendo el fuego con un teléfono de campaña mientras los alemanes seguían avanzando. Entonces, los cazacarros que apoyaban a su compañía sufrieron impactos devastadores. Uno de ellos, un cazacarros M10, fue alcanzado y se incendió. La tripulación evacuó. El vehículo ardió. La batalla parecía, según todos los cálculos, perdida. Entonces Audie Murphy hizo algo que los hombres que se retiraban al bosque tras él no podían creer. Se subió al M10 en llamas. Tomó la ametralladora calibre .50 montada en la torreta, un arma diseñada para ser operada por una dotación, no por un solo hombre, y comenzó a luchar. El vehículo en llamas se encontraba directamente en la trayectoria del avance alemán. El M10 estaba cargado con munición que podía detonar en cualquier momento debido al fuego que ardía bajo los pies de Murphy. La temperatura del metal bajo él aumentaba. Los alemanes le disparaban desde 110 metros de distancia, aproximadamente la longitud de un campo de fútbol, con fusiles, ametralladoras y los cañones principales de sus tanques. Y Audie Murphy, de 1,65 metros de estatura, 56 kilos de peso y 20 años de edad, permanecía en la torreta abierta de un vehículo en llamas, luchando contra ellos. Hablaba por el teléfono de campaña al mismo tiempo. Dirigía la artillería estadounidense. Indicaba a los artilleros exactamente dónde lanzar sus proyectiles. Según los comandantes de artillería que atendieron sus llamadas, su voz en ese teléfono era tranquila, casi en quietment tranquila. Daba coordenadas, corregía el fuego, describía las posiciones alemanas con el lenguaje preciso y metódico de un hombre concentrado en un problema que pretende resolver. Mientras tanto, él seguía disparando, sin parar. Gastó cinta tras cinta de munición del calibre .50. El proyectil del calibre .50 no es un arma sutil. Cada bala mide aproximadamente 5 pulgadas y media de largo y media pulgada de diámetro, y puede perforar el blindaje ligero de un vehículo a corta distancia. Contra la infantería en campo abierto, es devastador. Murphy lo usó de esa manera. Los alemanes que habían estado avanzando confiadamente por aquel campo nevado comenzaron a descubrir que el soldado solitario en el vehículo en llamas no iba a ser simplemente arrollado. Era demasiado preciso. Era demasiado rápido. Se reposicionaba, ajustaba su puntería, disparaba, y los hombres que iban al frente del avance alemán caían. Los comandantes alemanes centraron su atención específicamente en él. Los tanques se dirigieron hacia el M10 en llamas. El fuego de armas ligeras de 250 soldados alemanes se concentró en un solo hombre. La arboleda que rodeaba el vehículo incendiado estaba siendo destruida. Y aún así, Murphy seguía disparando. Resultó herido durante el combate. Una bala o metralla le alcanzó la pierna. Según los informes, no se detuvo. No cambió de posición. No pidió asistencia médica. Siguió solicitando apoyo de artillería y disparando la ametralladora. Durante aproximadamente una hora, algunos relatos hablan de 1 hora y 10 minutos, la lucha continuó. Un hombre, en un vehículo en llamas, contra un batallón alemán, contuvo todo el avance. La artillería que dirigía impactó con precisión y un efecto devastador, alcanzando las formaciones alemanas que intentaban flanquear la posición del M10. La combinación de su fuego de ametralladora y la dirección de su artillería desbarató el ataque. El avance alemán se ralentizó, se detuvo, comenzó a retroceder. Cuando finalmente el M10 se volvió demasiado peligroso para permanecer en él, el fuego se había extendido y el vehículo estaba a minutos de una explosión catastrófica de munición. Murphy descendió. Seguía con vida. Estaba herido en la pierna. Regresó al bosque,
reorganizó a sus hombres y luego los dirigió en un contraataque que hizo retroceder por completo a los alemanes y restableció la línea estadounidense. El balance oficial de aquel enfrentamiento: aproximadamente 50 soldados alemanes muertos, muchos más heridos y el ataque de todo un batallón frustrado. Por un solo hombre. En una hora. Cuando se recopilaron los informes posteriores a la acción y se entrevistó a los hombres de la Compañía B, sus relatos fueron casi unánimes en su incredulidad. Describieron haber visto a Murphy en aquel vehículo en llamas y ser incapaces de procesar lo que veían. Algunos lloraron al hablar de ello, no por sentimentalismo, sino por una especie de asombro que los veteranos de combate rara vez experimentan debido a todo lo que han visto. Esto era diferente. Esto iba más allá de la categoría de valentía. Según se cuenta, un sargento presente en el lugar afirmó, sencillamente, que creía estar viendo a un hombre que ya había decidido morir y que, en ese preciso instante, había optado por que su muerte le costara lo máximo posible. Esto no era cierto. Murphy sobrevivió y vivió 26 años más, pero refleja la intensidad de lo que aquellos hombres presenciaron. No hubo vacilación. No hubo cálculo de riesgos personales. En aquel bosque helado de Alsacia, Murphy había traspasado un umbral de compromiso que trasciende los límites normales de la autopreservación humana. Cuando le preguntaron después por qué lo había hecho, porque se había subido a un vehículo en llamas para luchar solo contra 250 soldados alemanes, la respuesta de Murphy fue, según cuentan, puramente práctica. Dijo que lo hizo porque era la única posición de tiro que ofrecía cobertura suficiente y un campo de tiro despejado. Lo dijo como si fuera obvio, como si el hecho de que el vehículo estuviera en llamas fuera una consideración secundaria que no alterara sustancialmente el cálculo táctico. Esta cualidad definiría la vida de Audie Murphy, una calma casi surrealista ante unas condiciones que paralizarían a la mayoría. Y, paradójicamente, fue también la cualidad que lo atormentaría durante décadas después del fin de la guerra. La medalla de honor le fue otorgada a Audie Murphy el 6 de octubre de 1945 por el general Alexander Patch, comandante del Séptimo Ejército. En su mención honorífica, un documento que se asemeja a una mezcla entre un informe militar y un sueño febril, el enfrentamiento en Auschwitz se describe con un lenguaje preciso y mesurado que, de alguna manera, lo hace aún más extraordinario. Cada detalle está confirmado. Cada baja está verificada. La mención destaca que las acciones de Murphy honraron profundamente tanto él como al servicio militar. Durante su servicio, también recibió la Cruz por Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata, la Legión al Mérito, 2 estrellas de bronce y 3 corazones púrpura, entre muchas otras condecoraciones de Estados Unidos y naciones aliadas. Un total de 27 medallas. Ningún soldado estadounidense, en ninguna rama de las Fuerzas Armadas, ni antes ni después, ha igualado ese récord. Tenía 21 años cuando terminó la guerra. Regresó a un país que no sabía muy bien qué hacer con él. Apareció en la portada de la revista Life en julio de 1945, y la fotografía, un joven tejano con rostro casi infantil, uniformado, mirando la cámara con ojos que habían visto demasiado, se convirtió en una de las imágenes más famosas del veterano estadounidense que regresaba. Hollywood lo llamó. El actor James Cagney vio la portada de la revista Life e invitó personalmente a Murphy a ir a California. Murphy aceptó. Su carrera cinematográfica duró aproximadamente 15 años e incluyó más de 40 películas. Se interpretó a sí mismo en la adaptación cinematográfica de 1955 de sus memorias, Togeland Back, un libro que había escrito sobre su experiencia en la guerra y que se convirtió en un éxito de ventas. En el momento de su estreno, la película fue la más taquillera de Universal Pictures en la historia del estudio, un récord que mantuvo durante más de 20 años hasta que Tiburón lo superó en 1975. Murphy tenía una presencia escénica genuina. Esa misma cualidad de absoluta serenidad bajo presión que lo había hecho letal en combate se traducía, de alguna manera, en algo cautivador en la pantalla. Pero la bienvenida de héroe y su carrera cinematográfica enmascaraban algo de lo que el propio Murphy empezó a hablar con creciente urgencia a finales de los años 60 y principios de los 70, en un momento en que el país aún no estaba preparado para escuchar. Estaba sufriendo, profundamente, lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático, un término que no existía en las décadas de 1940 y 1950, una afección que entonces se denominaba fatiga de combate o neurosis de guerra o, más a menudo, simplemente no tenía nombre. Estaba destruyendo su vida desde dentro. Murphy sufría pesadillas. Dormía con una pistola cargada bajo la almohada. Le aterraba dormir en una habitación oscura.
No podía escapar de los sonidos ni de las imágenes de combate. Luchaba contra la depresión y contra la dependencia de los sedantes que le había recetado un médico militar para ayudarle a dormir. No era un hombre en paz. Era un hombre en guerra con los recuerdos de la guerra, librando esa batalla invisible con la misma tenacidad con la que había luchado contra todo lo demás. Defendió públicamente a los veteranos que sufrían lo que llamaba fatiga de combate. Instó a la Administración de Veteranos a tomar en serio el tratamiento de la salud mental para los veteranos. En entrevistas, habló sobre la culpa que cargan los supervivientes, la pregunta específica y corrosiva de por qué sobrevivieron cuando otros no. Habló de sus amigos que habían muerto, de Laddie Tipton, de los hombres de la compañía B que no habían regresado a casa. No le interesaba ser tratado como un héroe solitario. Repetía una y otra vez que los verdaderos héroes eran los que no volvieron. Esta defensa, en una época en que hablar de salud mental estaba profundamente estigmatizado, especialmente entre soldados y veteranos, fue en sí misma un acto de valentía que muchos historiadores consideran comparable a cualquier hazaña que realizara en el campo de batalla. Hablaba un idioma que la sociedad no estaba preparada para escuchar, y, aún así, lo hizo. Audie Murphy falleció el 28 de mayo de 1971 en un accidente aéreo cerca de Roanoke, Virginia. Tenía 45 años. La avioneta privada en la que viajaba como pasajero se estrelló en medio de la niebla en las montañas Blue Ridge. Fue sepultado con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, D.C., el 7 de junio de 1971. Su tumba es una de las más visitadas de todo el cementerio, solo superada por la del presidente John F. Kennedy. No fue enterrado como una estrella de cine, ni simplemente como un soldado. Fue enterrado como algo que el siglo XX produjo raramente y que el siglo XXI lucha por definir, una persona cuyo carácter fundamental fue moldeado tan completamente por el sufrimiento que se convirtió en el crisol adecuado, en algo muy cercano a la invencibilidad. El legado de Audie Murphy no se limita al heroísmo en el campo de batalla, aunque ese heroísmo fue real, documentado y verificado por decenas de testigos y por los propios soldados enemigos, algunos de los cuales sobrevivieron para describir cómo fue estar al otro lado de esa ametralladora el 26 de enero de 1945. Su legado es más complejo y significativo. Murphy demostró, en los términos más claros posibles, que las cualidades que hacen a una persona extraordinaria en tiempos de crisis, serenidad, determinación, claridad de propósito, disposición al sacrificio, no son producto del privilegio, la educación ni la fuerza física. Son producto del carácter. Y el carácter, en el caso de Murphy, se forjó no en ninguna escuela militar, sino en los campos de algodón del condado de Hunt, Texas, en la necesidad de alimentar a una familia, en el dolor de perder a una madre, en la particular pobreza estadounidense que o bien quiebra a las personas o bien las forja hasta convertirlas en seres extraordinarios. También demostró, en su defensa de la salud mental de los veteranos tras la guerra, que el coraje no es la ausencia de sufrimiento, es la decisión de actuar a pesar de él, y a veces hablar de ello a un gran costo personal cuando el mundo te dice que te calles, que simplemente seas un héroe y que no compliques la situación con verdades incómodas. El enfoque del ejército estadounidense hacia el trauma de combate cambió radicalmente en las décadas posteriores a la labor de Murphy, gracias a voces como la suya. El reconocimiento del TEP como una afección médica real, el desarrollo de protocolos de tratamiento, la aceptación de que las heridas psicológicas son tan reales como las físicas, se debe en gran medida a los soldados que se negaron a fingir que la guerra no deja huella en quienes la combaten. Murphy fue una de las voces más tempranas y destacadas en alzar la voz. Su historia también cambió la percepción cultural sobre la apariencia de un soldado. El joven flacucho de Texas, rechazado por los marines, los paracaidistas y la Fuerza Aérea, a quienes repetían que era demasiado pequeño para luchar, se convirtió en el soldado más condecorado de la historia estadounidense. Este hecho nunca ha dejado de ser significativo. El tamaño no determina el valor. Los antecedentes no determinan la capacidad. Y quienes marcan la mayor diferencia en los momentos más críticos a menudo no son quienes uno esperaría. Existe una fotografía de Audie Murphy tomada en Colmar Pocket, cerca de la época de compromiso con Oldswir, que muestra a un joven que no se parece en nada a lo que era. Se ve joven, se ve delgado, parece un chico que podría ser estudiante o un peón agrícola descansando. No es imponente, no intimida físicamente. Es simplemente un joven de Texas mirando la cámara. Y sin embargo, este joven, en una mañana concreta de enero de 1945, en un bosque helado de Francia,
Se interpuso solo entre sus soldados en retirada y un batallón alemán que avanzaba. Se subió a un vehículo en llamas que podría haberle costado la vida en cualquier momento y luchó. Y resistió. Y venció. La historia está repleta de momentos que giran en torno a una sola persona y una sola decisión. La mayoría de esos momentos quedan sin registrar, sin testigos, perdidos en la bruma de los acontecimientos. En cambio, fue presenciado por decenas de hombres que sobrevivieron a la batalla y dedicaron el resto de sus vidas a intentar describir lo que habían visto. Sí quedó registrado oficialmente, verificado y confirmado, y fue galardonado con el máximo honor que Estados Unidos podía otorgar. Pero ni siquiera la medalla de honor, con todo su peso y significado, logra captar por completo lo que sucedió aquella mañana. Lo que ocurrió aquella mañana fue algo más antiguo y fundamental que cualquier condecoración militar. Un ser humano, llevado al límite absoluto de la supervivencia, tomó una decisión que iba totalmente en contra de la lógica de la autopreservación. Y al tomar esa decisión, salvó a quienes venían detrás, detuvo el avance de quienes iban delante y creó un momento que, más de 70 años después, aún hace que los hombres adultos se detengan y guarden silencio por un instante al escucharlo. Algunas personas se forjan en tiempos de paz. Otras se moldean gracias a la comodidad, la educación y las oportunidades. Y luego están personas como Audie Murphy, forjadas en el fuego, literal y figuradamente, provenientes de entornos de extrema pobreza y pérdida, donde se les repite una y otra vez que no son suficientes, demasiado pequeñas, demasiado jóvenes, demasiado frágiles. Responden a ese juicio no con palabras, sino con actos tan extraordinarios que quienes los presencian pasan el resto de sus vidas buscando las palabras adecuadas para describirlos. Audie Murphy no era un hombre perfecto. Luchó, sufrió, cometió errores en su vida privada, de los que fue honesto. No era un mito. Era un ser humano, complejo, herido, brillante de una manera particular e irrepetible, y absolutamente real. Y esa autenticidad es, en definitiva, lo más importante de su historia. No las medallas, no su carrera cinematográfica, no la leyenda, la realidad. Un chico de Texas, de 20 años, de pie sobre un tanque en llamas, luchando solo, porque sus hombres lo necesitaban. Esa es la historia de Audie Murphy. Y es, sin duda alguna, una de las historias más grandiosas que produjo el siglo XX. Si esta historia te conmovió, si te imaginaste lo que debió haber sido estar sobre ese tanque en llamas, oír el avance alemán entre los árboles, tomar esa decisión, entonces ya entiendes por qué la historia importa. Porque la historia no es abstracta. Está hecha de momentos como este. Está hecha de seres humanos como este. Y cuantas más historias como esta conozcamos, mejor comprenderemos de que son capaces los seres humanos cuando todo está en juego. Si este documental te ha resultado interesante, tómate un segundo para darle a me gusta. Esto ayuda a que este canal llegue a más personas interesadas en estas historias históricas desconocidas, y cada me gusta le indica al algoritmo que este tipo de narración cuidadosa y respetuosa merece ser vista. Y si quieres ver más historias como esta, historia militar real, valentía humana real, momentos reales que cambiaron el mundo, suscríbete a Español Historia. Estamos creando una comunidad de personas que creen que la historia merece ser contada con la seriedad, el detalle y la honestidad emocional que realmente contiene. Nos encantaría contar contigo. También queremos saber de ti. En los comentarios, cuéntanos, ¿hay algún familiar que haya servido en una guerra? ¿Alguna vez te contó lo que vio? Deja tu respuesta abajo. Las historias en los comentarios de este canal son algunas de las más conmovedoras que hemos leído, y cada una de ellas es importante. Y por último, la próxima vez les contaremos la historia de otro soldado a que le dijeron que no podía luchar, que fue menospreciado y subestimado por todos a su alrededor, y que les demostró a todos que estaban completamente equivocados de una manera que le costó todo al enemigo. No se lo querrán perder. La historia es aún más extraña que esta, y es completamente cierta. Gracias por vernos. Gracias por interesarse en estas historias. Gracias por formar parte de esta comunidad. Cada uno de ustedes hace que este trabajo valga la pena. Nos vemos en el próximo.